hola, hola. Dólar 190, dólar 190, dólar 190. Kichi love, kichi love, kichi, kichi, kichi love, kichi love, kichi love, kichi, kichi, kichi love. Ahí se escucha bien Álvaro, dice. A ver si me escucha bien a mí. Bien. A ver, a ver, a ver. Ay, Bien. Bueno, volviendo al tema. Dios. Gracias Álvaro por estar acá. La verdad que es la posta. Muchas gracias por haber bancado esto. Esperemos que ahí se escucha bien todo, todo perfecto. Tipito, como ya dijimos 5 veces, está en una misión secreta en el Congo y no puede estar acá por razones de fuerza mayor. Esto no tiene nada que ver con la película Gorilas, ni mucho menos. En fin, bueno, el tema de hoy iba a ser a ver si esta disyuntiva que tiene mucha gente, muchos argentinos y gente de otros lados, de si se van o se quedan en el país. Si, o sea, ¿qué corresponde hacer? Si estos tiempos son muy duros para la gente o estos tiempos duros necesitan gente buena que se quede y que haga algo para solucionarlo. Y si nosotros somos o no somos esa gente. Entonces te decía Álvaro, por favor, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? ¿Cómo te va, querido? Muy buenas noches de nuevo y gracias por todo tu esfuerzo. No es fácil estar en tu lugar, así que quédate más que tranquilo, que lo tomo además como un elogio que estés tan preocupado por la cuestión técnica. No siempre cuando nos convocan a un vivo se preocupan para que las cosas funcionen tan bien, así que más que agradecido con vos. No, por Y favor, agradecido Álvaro. No que mereces me menos. haya, que me haya, gracias, que me haya convocado a este diálogo. Vos sabés que quería hacerte un pequeño juego, que era hacerte una contrapregunta ¿no? y plantearte cuáles habían sido tus razones y motivos por los cuales te fuiste de la Argentina y obviamente decidiste radicarte, se puede decir dónde estás, ¿no? Sí, sí, En estoy la capital de Albión, en la capital de la ¿no? República de Mandrilia. Sí, democrática de Mandrilia. No, sí, sí, estoy en Londres, como todos saben. Y bueno, no sé. Vos estás preguntando por qué yo ¿En qué me año? vine Yo a creo que vivir no sé acá. en qué año te fuiste. Claro, no sé. Sí, yo me vine para acá porque acababa de ganar su segundo mandato una señora que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y como que había empezado a tomar. Claro, exacto. Esa persona, muy bien. Estaba empezando a tomar las primeras medidas de su segundo mandato, que fueron un poco menos democráticas y menos conciliadoras que el primero. Y además, yo veía como en la empresa donde yo estaba, a la gente que hacía lo mismo que yo, le ofrecía mucho menos dinero que a la gente que estaba en el mismo equipo o haciendo la misma posición, pero en otro lado. Entonces a mí se me ocurrió que la geografía podía llegar a tener algo que ver con eso y que mis perspectivas personales no estaban alineadas con la realidad, digamos. Y además, tengo que decirlo, yo soy una persona que soy muy desapegada, no tengo grandes conflictos familiares ni afectivos, y tenía dos padres que, o sea, un padre y una madre, que me decían, o sea, mi viejo me decía, te tendrías que ir del país, y mi vieja me decía, tu papá tiene razón. Y mira que estaban separados, para que se pongan de acuerdo en algo, es complicado, y aún así, en eso estaban de acuerdo. Por eso es que, bueno, ya que tenía el apoyo, digamos, de mis afectos y que me dijeron, vos no te preocupes por nada. Mi viejo siempre tuvo una visión bastante trágica de lo que es el país, la Argentina. O sea, y él es mucho más pesimista y mucho más dramático que yo. O sea, él lo veía como que, nada, como que estaba todo mal y qué sé yo, si bien no estábamos en una posición mala. Y yo ciertamente no podía mantenerme a mí mismo con el estándar de vida que tenía, que no era así, wow, la gran cosa, pero vivía solo y no podía terminar de pagar el alquiler y llegar a fin de mes. Siempre le tenía que pedir a mi papá. Y un poco de vergüenza me daba, entonces yo digo, bueno, vamos a probar suerte en otro lado. Y me fue bien. ¿Cómo me podría haber ido mal? Y si me iba mal, me iba a volver a Argentina, sin ningún mínimo de vergüenza. Entonces, yo ponderé todas las posibilidades y se me ocurrió que irme era la mejor alternativa que tenía. No sé si es válido. Pero eso fue lo que se me Bueno, dio. repito, son tus razones y tus motivos y son más que respetables y en muchas, a ver, yo hubiera quizás obrado de la misma manera. En mi caso, da la particularidad que nosotros como familia, alrededor del año 2003-2004,
ya teníamos planteado irnos, ¿no? En relación directa con el trámite que habíamos iniciado para tener mi padre, mi hermano y yo la ciudadanía italiana de la que hoy gozamos, y mi madre obviamente la residencia automática por ser esposa de un ciudadano italiano. Si yo mal no recuerdo, creo que el sobre con todo el papelerío para iniciar el trámite de ciudadanía, pero el sobre tal cual en el buzón del Consulado General de Italia en Buenos Aires, lo depositamos el 25 de mayo del 2003, el mismo día que asumía Néstor Kirchner, el mismo día. Yo, lástima que mis padres nos están mirando, pero no quiero abrir el celular, pero yo estoy casi convencido que fue el mismo día, el 25 de mayo del 2003. Y si a mí mal no recuerdo, la ciudadanía nos la otorgaron. Perdón, sí, ¿decías? Porque te paras. No, porque y la estábamos mal ubicados, ahí los ubiqué bien. Ok. Y la ciudadanía nos la otorgaron en el 2007, o sea, el año en que la que vos nombraste, hoy presidenta en funciones de Argentina, asumía su primer mandato como presidenta de lo que queda, lo que empezaba a quedar de república en Argentina. Y realmente estábamos absolutamente decididos a irnos. Creo que hasta ya había destino de cuál era la ciudad, una ciudad en la Lombardía. A mi papá me está diciendo que estoy en lo cierto, que efectivamente fue el 25 de mayo del 2003, y si yo no me equivoco, creo que nos íbamos a ir a Lombardía, más específicamente a Pavía, que es una ciudad muy cerca de Milano, donde creo que mi padre iba a ir primero, iba, ¿no?, a afincarse, y luego típico. O sea, íbamos a hacer la inversa de lo que hicieron todos nuestros abuelos y bisabuelos cuando vinieron, ¿no? Que siempre venía el marido o el hermano mayor, ¿no?, o el hombre mayor del grupo familiar, más o menos armaba un poco, preparaba el terreno para el desembarco, ¿no?, del resto de la familia. Esto iba a ser así. Después, por diversas razones, no, y que creo que tienen que ver más con el temor al desarraigo y a todo lo que eso conlleva, no se efectivizó y nos quedamos acá en Argentina. Eso sí, obviamente mi hermano, mi papá y yo somos ciudadanos italianos, votábamos en las elecciones italianas, intuyo que mi hermano y yo, bueno, yo no, porque yo he llegado a tener hasta pasaporte diplomático, entonces no necesité, pero mi hermano, los viajes que ha hecho, los ha hecho muchos con el pasaporte, el rojo, ¿no?, el de la Comunidad Europea, y bueno, más o menos la fuimos piloteando todo este tiempo, ¿no?, desde el 2007 hasta ahora. Estos 13 años que pasaron, la fuimos piloteando con alzas y bajas, apremios y pequeños momentos de bonanza, el desarrollo profesional de mi hermano y el mío, mi padre, que a mi entender mejoró su vida y su estabilidad laboral y económica. O sea, yo la otra vez justo pensaba, digo, ¿no?, con muchísimo esfuerzo, le voy a decir a mi papá que no me mande los mensajes ahora porque me están entrando por WhatsApp y seguro se escuchan en el coso. Gracias, papi, gracias por toda la info. Pero ya está. Pues me entran todos los mensajes. Mi papá, bueno, mejoró bastante, mi hermano también, yo también, pero siempre viviendo en la imprevisibilidad, en un país donde uno no sabe si lo que hoy dispone, mañana ya no está más, el valor de la moneda absolutamente evaporado, por lo cual nuestros ahorros hoy podían valer 10, mañana 5, mañana 2,50, y pasó mañana 2,50, y así, ¿no? Pero bueno, siempre piloteándola, y con la esperanza que en algún momento el crecimiento, de camino al desarrollo, ¿no?, en libertad, con justicia, con respeto a esa cuestión que ya se vuelve como idílica, pero por lo menos, digo, en cierto grado de normalidad. Bueno, tuvimos la esperanza durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, donde yo hago a diferencia de muchos otros que son críticos muy duros, yo hago una evaluación más bien equidistante, ¿no?, ni de la posición derrotista, y de frustración, ni tampoco la de, bueno, fueron 4 años maravillosos. Yo creo que Mauricio Macri hizo muchas cosas bien y muy bien, te diría que hasta con transformaciones que son históricas,
para un país históricamente aislacionista, históricamente mirándose al ombligo, que no miraba hacia el mundo, que no intentaba emular prácticas y políticas que en muchos países con cuadrantes culturales y económicos muy parecidos a los nuestros, que si no importar ideas y políticas públicas impracticables en Argentina, no, que un país como el nuestro podía llevar adelante y la llevó adelante, y que te repito, eso solo ya tendría que dejarlo medianamente bien parado, y después desgraciadamente hizo mal y muy mal las cuestiones relativas a la política económica, ¿no? A la cuestión macro. Sí. Y obviamente se frustró su proyecto político en un país donde los proyectos políticos se evalúan sobre la base de si el líder es reelecto o no. Claro. No, en otros países donde no hay reelección, los mandatos presidenciales se evalúan, como por ejemplo en el caso de México o en el caso de Chile, se evalúan por esa presidencia, ¿no? Y además ese candidato puede recién volverse a presentar luego de que quien lo suceda termine su mandato. Bueno, entonces, bueno... Ese sí. es otro tema que me gustaría hablar con vos en algún momento, que sería, ¿qué opinás vos sobre el... Pasa que esto nos estamos derivando completamente del tema, pero ¿qué opinás vos sobre la democracia y la forma en la que está implementada en Argentina? Porque cuando vos decís, por ejemplo, que el mandato de Macri se evalúa como un fracaso por cómo fue votado, digamos, bueno, a ver, hay que decirlo, hay mucha gente que tenía intereses muy concretos en que Macri pierda, o mejor dicho, en que Cristina gane. Y esa gente, por lo general, recibe un cheque del Estado, de alguna forma, y su voto es tan válido como la persona que genuinamente paga sus impuestos de la riqueza que genera. Entonces, bueno, uno podría decir, sí, todas las vidas valen, y todas las vidas valen lo mismo, y la democracia, y todos somos el pueblo, pero este sistema que hay en Argentina es bastante clientelista, se podría decir. Entonces... Ese es uno de los motivos también que te frustran el seguir estando acá. O sea, digamos, no nos estamos derivando demasiado. En el tema central de nuestra conversación, que tiene que ver sobre quedarse o huir, esto tiene mucho que ver, porque hay gente que, la sabemos, que nos preocupan no solo los temas económicos, sino también las cuestiones relativas a ¿no? La república, las instituciones, la calidad democrática, la transparencia. No es solamente lo económico, no es solamente la heladera llena o el asado de los domingos. Claro. Por lo cual es importante lo que vos planteás, tiene mucho que ver en la balanza. Ahora, si a mí me preguntás por qué yo no me voy, yo no me voy. Voy a dar... Vamos a partir de la base, perdón. 3 razones. Perdón. ¿Por qué no me voy? ¿Por qué decidí no irme? Te voy a dar 3 razones. Vos primero pensaste, evaluaste muy seriamente irte. Y en algún punto... Hasta no hace mucho, ¿eh? Claro, por eso. No hace mucho. Y vos en algún momento cambiaste de opinión y empezaste a hacer un proyecto en Argentina. Toda tu familia empezó a hacer un proyecto en Argentina por lo que acabas de contar. Entonces, sí, mi pregunta iba a ser, ¿por qué decidiste abandonar el proyecto de irse y invertir en esto que ya habías empezado a construir? Y vos te involucraste mucho con el gobierno de Macri también. Que, siendo el caso de todo lo que dijiste, sí, rescato que si bien en lo económico no dio los resultados esperados, yo creo que la política internacional que desarrolló Macri fue la mejor que tuvimos en los últimos, no sé, muchos años. Al punto de ser del 2020. Yo creo que la mejor de los 37 años de democracia. Muy Pero yo te quiero explicar que decisión de familiar, porque fue mi padre. Te estás trabando. Y no por hacer ejercicio. Uy, bueno. Bueno, a ver, tuvimos un problemita técnico con Álvaro. Ya volver. Ahí está, volviste, Álvaro. Aquí se me interrumpió la tuya. Debe ser una cuestión compartida. No, lo que te decía que no fue una decisión individual en la del año 2003, 2007, ¿no? En esa franja. Fue una decisión familiar donde lo que imperó, lo que pesó más en la decisión fue el tema del desarraigo, el temor al sufrimiento que genera el desarraigo, ¿no? En una familia que nunca había vivido el hecho de tener a todos sus miembros, o por lo menos el núcleo, ¿no? Duro de la familia, madre, padre, hijos, fuera dejando abuelos, tíos, primos, amigos de toda la vida, socios, ¿no? Eso fue lo que primó. Ahora, ¿por qué yo en el transcurso de los últimos meses, en un momento lo pensé,
Lo pensé en realidad, en primer lugar, porque casi todas las actividades que yo desarrollo, la que tiene que ver con mi trabajo como docente y conferencista, mi trabajo en medios de comunicación tradicionales y alternativos o digitales, mi trabajo como consultor y analista político, mi trabajo, porque para mí es claramente es un trabajo, la función pública asesorando a dirigentes que cumplen hoy funciones legislativas, podía entrar en riesgo en un país donde, te repito, la República de Democracia, o sea, donde la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de conciencia, estaban en riesgo. Un punto que a mí que me marcó fuertemente y que me dejó realmente movilizado fue la detención violenta y arbitraria de Eduardo Presto Filippo, ¿no? Del Presto. Sí. Eso fue un llamado de atención terrible y dije, bueno, el siguiente soy yo. Y te digo la verdad, yo no tengo miedo de ir preso. No le tengo miedo a la cárcel porque, a ver, en un país donde, qué sé yo, por suerte todavía no tanto en Buenos Aires, pero en otras grandes ciudades de Argentina, como La Plata, como Rosario, como Santa Fe Capital, como Córdoba, ¿no? Como las grandes urbes por fuera de la ciudad de Buenos Aires, te pegan un corchazo en la cabeza de plomo por un par de zapatillas, o hasta por gusto, porque el nivel de sadismo y de daño antropológico que estamos viviendo en este país lleva a que un grupo de siomes salgan a la calle a hacer una cacería humana y a veces ni saben ni para qué, porque ya no es ni para robar, ni para robar para drogarse, ya no sabés, porque hay casos que ni se explican. Te quería contar una de estas. Bueno, hubo un audio que me mandó un amigo que vive en Rosario. El loco vive en un barrio, en un suburbio de Rosario. O sea, no, wow, Barrio Martín, el mejor barrio de Rosario, ni tampoco una zona precaria. Un barrio normal, ¿viste? Con casas. El tipo me contaba que hay una nueva modalidad de cosas que están pasando. Yo le pasé el audio al tipito para que se lo forwardee al Presto, porque por ahí le podía interesar. El tipo contaba que la nueva modalidad, lo nuevo que está de moda, no es gracioso, es que pasan por tu casa y te balean tu casa. Te balean tu casa y te tiran una nota que dice, paganos tanto o la semana que viene tenés otra de estas. Y si vos no le das la plata, te balean de vuelta. Y así hasta que le des la plata. O te maten, ¿no? Porque es una cuestión de chances esto, ¿no? Y bueno, nada, a ese punto se ha escalado la violencia en lugares como Rosario. El chico este que me mandó ese audio estaba diciendo que él estaba considerando seriamente irse a vivir, porque ahora la nueva moda parece ser irte a vivir a un pueblo que esté cerca de Rosario, donde estés un poco más resguardado, porque en Rosario tenés todo el problema de los monos, ¿viste? De las bandas. Está pasándose con Funes, Fisherton, Pueblo Ester, Zavalla, Pérez, son todas las ciudades que yo asesoro, soy jefe de asesores de la diputada provincial Amalia Granata, que ha sido un fenómeno electoral en Santa Fe, que ahora un poco volvió a la palestra porque debe ser de las pocas políticas que entró con 5 diputados más y los echó a todos, porque no quiere transar con la vieja política. ¿Quién hace eso, no? ¿Quién prefiere quedarse sola? Y los echó a todos, los echó. A 4 los echó un mes antes de asumir. Y a la última la invitó finamente a retirarse. Cada uno con pedidos y formas de la vieja política, ¿no? De las más comunes y simples y, digamos, hasta ya tradicionales argentinas, hasta algunas, ¿no? Que llevó a que 2 de esos diputados estén hoy denunciados penalmente. Wow. Lo que quiero decir es que hay gente que se la juega. Y yo, cerrando lo que te estaba contando, es como que le miedo a la cárcel, o que le voy a tener miedo a la violencia política, si yo puedo salir en cualquiera de estas ciudades a caminar, o en Avellaneda, donde viven mis padres, y me matan, pero sin saber que soy Álvaro Sicarelli, que soy opositor, que soy un entre comillas, influencer polémico y de ideas políticamente incorrectas. Me matan porque dame el ¿cómo se llama? Dame el reloj y el celular y ¡pam! Corchazo en la cabeza, si no me la da. Punto. Entonces, ¿qué me va a dar miedo? ¿Qué me va a dar miedo? La cárcel. Entonces, pero ¿sabes qué es lo que me daba miedo del hecho de ir preso? Del hecho de que yo pudiera estar 24 horas, 48 horas, una semana en un penal
arbitrariamente detenido, como lo fue Presto, donde se me hiciera un allanamiento, o me implanten, qué sé yo, una bolsa de cocaína para incriminarme, o me implanten en la computadora material, porque obviamente esta gente utiliza los servicios de inteligencia para hacer estas cosas, no era lo que me pasara a mí, que tengo el cuero de chancho grueso y duro así para bancarme estas cosas. Yo no quiero que por mi culpa mi familia, mi padre, mi hermano, mi madre, no solamente sufran por lo que me pasa, o me pudiera pasar, sino que además ellos fueran víctimas colaterales y sean atacados, sean violentados, ¿no? por esto. Y por otro lado, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, irme sin podérmelo llevar a ellos y sacarlos de este infierno, me resulta nada, una cosa como los abandono y los dejo a la vera y a su suerte. Y en tercer lugar, te voy a decir algo que mucha gente va a querer muy frívolo. ¿Sabes una de las cosas que me frenan muchísimo el irme? ¿Qué hago con mis libros? ¿Qué haces con tus libros? Si me puedo llevar la biblioteca entera, o por lo menos el 60-70% de mi biblioteca. Bueno, a ver, las otras dos me parecen que son cosas de peso. Esto que me acabas de decir, te lo soluciono yo en 2 minutos. No tengo Bueno, problema. si existe la solución, ya eliminaron uno, pero realmente sí. Y ahí, y con el tema de los libros, me doy cuenta de lo que han sufrido los exiliados decentes ¿no? de las dictaduras militares argentinas, ¿no? Los exiliados de Longaniato, los exiliados de la AAA, los exiliados, o sea, porque hubo exiliados, cuando Cámpora y Perón y Isabel eran gobierno democrático, pero la gente se olvida de eso. Del 73 al 76 también hubo muchísimos exiliados por culpa de Montoneros y de la AAA, y de los exiliados del proceso de reorganización nacional, que decían siempre lo que era despegarse de sus libros, que era como dejar un órgano, ¿no? Un órgano en Argentina. Hoy te los podrías mandar o te podrías comprar exactamente los mismos libros en otro lado, que serían otras copias de los libros, y no sé si eso es lo mismo para vos, o se los podrías dejar a alguien. Sí, bueno, parece una simpleza, pero tiene mucho que ver. Yo tengo una colección de juegos de mesa que gradualmente me fui llevando a Argentina y tengo más juegos en Argentina que acá. Es más, todos los libros que tenía yo, libros de verdad, digamos, que tenía cuando era más chico, o joven, están todos en Argentina y los tiene mi mamá todavía. A mí me parece que sí es una cuestión muy de peso el tema de la gente. La gente que uno quiere, uno deja atrás mucha gente y cuando uno se va tiene que estar preparado para saber que en cualquier momento le pueden mandar un mensaje a uno y decirle, che, tu mamá falleció, o che, viste, son cosas que pueden pasar. O que tu mamá te llame y te diga, che, mirá, vos sabés que fulanito está en el hospital muy grave, ¿viste? Y son cosas que a vos te van a dar muchas ganas de estar ahí, te van a dar mucha impotencia, pero estás lejos. Y esa es la realidad que te toca, ¿viste? Igual me parece que, por ejemplo, tu proyecto de venir para acá con familia es mucho más viable que, por ejemplo, lo que hice yo, de venir solo. Venir solo yo no se lo recomendaría a nadie. Si lo pueden evitar. O sea, si se tienen que ir y la única forma es irse solo y no tienen futuro en Argentina y bla, 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 bueno, sí, váyanse solo. Pero no, yo veo mucha gente que se fue con pareja y honestamente yo pienso que la pasa mucho mejor de lo que la pasé yo. No, nada, eso. Pero entonces vos, pasando en limpio... Acá mucha gente en el chat dice, puedes escanear, leer en PDF. No, yo soy un gran bibliómano. Yo amo el libro como objeto. Incluso vos sabés que como vos, también leo mucho novela gráfica, cómics, y casi siempre me compro ediciones integrales u ómnibus, que son unos ladrillos así. Principalmente yo leo mucho Vértigo, ¿no? O Vértigo es lo mejor que tiene. Metal Hurlant. Por eso te digo, Vértigo, Metal Hurlant, de The Humanoids, todas esas ediciones, ¿no? O esas editó Norma, ¿no? Que edita, qué sé yo, por ejemplo, Transmetropolitan, te pongo un ejemplo, Sandman, que son, Sandman, ¿viste? Libracos. ¿Dirías que Sandman es lo mejor que tiene Vértigo? Y mirá, yo tengo 2 ediciones. Tengo la edición en español de los 10 tomitos en paperback, ¿no? En tapa blanda, y después tengo la versión en 2 tomos, eso es en español, en inglés, que parece como si fueran dos Biblias, ¿no? Y realmente yo cuando completo,
También, por ejemplo, me estoy hablando de otros, ¿no? Los Invisibles, The Invisibles, por ejemplo, que me gusta mucho Warren Ellis, además de Alan Moore, Watchmen, ¿no? Doom Patrol, Watchmen, ¿no? Y además he comprado ediciones que tienen estudios preliminares, ¿no? Del cómic, sobre el autor, sobre en qué se inspiró, porque estamos hablando de, lo que hemos derivado, ¿no? Porque estamos hablando de guionistas e ilustradores que han hecho de sus obras manifiestos políticos, ¿no? Declaraciones de principios sobre su época, cómo la entendían y cómo no. Por ejemplo, Planetary es otro, The Authority, pero Transmetropolitan, por ejemplo. Si muchos me dicen que yo soy una versión gay y bañada y mejor vestida de Spider Jerusalem. me dio gracia siempre eso, pero en realidad es bastante lejos, porque Spider Jerusalem se inspira en Hunter Thompson, ¿no? Entonces, que fue el creador del periodismo gonzo. Pero ¿qué te digo con esto? El libro, ya sea una novela, un ensayo, un libro de cuentos, o una novela gráfica, o un integral, o un ómnibus de un cómic, además del contenido, que tiene mucha importancia para mí, tiene esta cuestión del objeto. El objeto es como el que colecciona arte, ya sea, ¿no?, una pintura, escultura, el que colecciona objetos étnicos de alguna cultura. Bueno, me pasa lo mismo, vos no podés reemplazar ese objeto. Y por ejemplo, también los bibliómanos somos muy gustosos de ciertas ediciones en particular. No es que nos gustan cualquier edición. Sí, puedo entender eso. Y también tenés el temita de, qué sé yo veo los libros cuando yo los conseguí. Por ejemplo, yo tengo el Mafalda, ¿viste los tomitos? ¿Te acordás que venían uno de cada color, que eran así? Bueno, tengo todo el Mafalda completo, así, incluyendo el inédita y, bueno, todo lo que venía de Mafalda. Me completé la colección de esos. Y yo no solamente veo y aprecio la obra, sino también que me recuerda cuando lo conseguí. Porque esas cosas es donde cuando yo tenía 4 o 5 años que me las regalaban o que me las compraba mi mamá, ¿entendés? Y también, bueno, un par que me los compró mi abuela, y son recuerdos, son recuerdos de una época. Entonces, obviamente yo todo lo que sea libro no tiré nada, y bueno, no soy suficientemente idiota ni como para prestar ni como para regalar ningún libro. Si presto un libro o si lo regalo es porque sé que ese libro no lo voy a volver a ver. Pero lo que son míos, no. Yo no presto nada. Pero yo sé, a ver, viste como dice el dicho, ¿no? Que tonto el que presta un libro y más tonto el que lo devuelve. O sea. ¿Se cortó la transmisión? No. No sé, a veces a mí. Ya, a veces se corta voz, pero. ¿Qué dice acá? Juan, se te ve el puntero. Ahí veo como que volví. Y es el ancho de banda. Imagínate en Argentina, desde que en Argentina se declaró de interés público las conexiones de internet, así nos va. ¿Vos realmente pensás que eso va a afectar? Y bueno, es lo mismo que, a ver, si ya nos están advirtiendo que en el verano vamos a tener un promedio de 3 cortes diarios, ¿esto producto de qué es? De que no quisieron seguir con, ¿no?, la política de transición a la tarifa plena, a la tarifa de, ¿no?, que uno esté pagando algo que tenga cero subsidio del Estado. Esto lo frenaron, y obviamente al frenar eso, que se frenan las inversiones por parte de las empresas concesionadas de energía eléctrica. Y lo mismo va a pasar con los servicios de telecomunicaciones. Cualquier traba, cualquier impuesto, cualquier subsidio que se le quiera poner, quita incentivo a que las empresas sigan invirtiendo en mejoras. El 5G lo vamos a ver, no sé, cuando Elon Musk empiece a colonizar Marte. O sea, es terrible lo que pasa. Pero te voy a dar una tercera razón que me pareció interesante para desdramatar un poco. Una cuarta razón por la cual yo no me voy a ir. Jorge Luis Borges, cuando tenía ya 60, 65, no sé, hasta 70 años, decide afiliarse al Partido Conservador. En un momento que ya el Partido Conservador era una reliquia histórica, era un fósil de la memoria política de este país. Creo que en realidad se fue a afiliar al Partido Demócrata, que era el sucesor, ¿no?, del Partido Conservador, del histórico Partido Conservador. Entonces creo que Emilio Ardoy, que era el dirigente de esa formación, dice: pero Borges, siendo usted la figura que es, ¿qué se viene a afiliar a un partido como nosotros?
o el nuestro, tan chico, tan insignificante, ¿no? Sin ningún tipo de influencia sobre la realidad política argentina. Entonces le dice, supuestamente Borges le dice a Ardoy, mi querido Emilio, el tema es que los caballeros siempre nos afiliamos a causas perdidas. Bueno, entonces yo he decidido quedarme a la Argentina, es dar esta lucha, bueno, porque como los caballeros, ¿no? De la era medieval, ¿no? ¿Viste? Miramos como Don Quijote a los molinos de viento, ¿no? A la Argentina. Y bueno. No, ni hablar. Borges... Y además porque este hombre que me inspira mucho, si este hombre que está acá, que además me encanta esta frase, ¿no? Keep Bagri on, ¿no? Este hombre que me fascina, porque es la antítesis para su época, ¿no? Hoy obviamente está muy reivindicado, pero para su época, Winston Churchill fue la antítesis de todo lo que se esperaba de un político. Lenguaraz, primero, estéticamente, gordo, grandote, parecía mucho más viejo de la edad real que tenía, lenguaraz, ¿no? Mal hablado, sí, con la lengua, la papada de la barriga por la gloria del imperio. Por la gloria del imperio, exactamente. No, un hombre, un sibarita, un hedonista, un tipo que no terminó la carrera universitaria, un tipo que saltó del Partido Liberal Conservador, del Conservador Liberal Conservador sin escala, un tipo que fracasó en la academia militar, un tipo que tuvo fracasos cuando estuvo al frente de la política militar de su país, por lo menos en la primera guerra. Perdón, ¿estás hablando de Churchill o de Massa? No, por favor, pobrecito. Y sin embargo, siempre en el medio generó hitos políticos producto de una visión que estaba por encima de la vara mediocre del sistema político en el cual él ¿no? navegaba y surfeaba. Ahora, él aplicó un criterio, y voy a utilizar una frase que no me gusta mucho de quien la dijo, y no lo voy a nombrar para no reivindicarlo, personaje medio siniestro, pero que esa frase me parece bastante acertada. Él cabalgó al tigre, él no le cambió la esencia, ¿no? a la política británica, pero la cabalgó de tal manera que la direccionó hacia un norte que marcó los destinos de ese país y además los destinos del mundo libre, porque hasta 1940, que es cuando Estados Unidos ingresa formalmente a la contienda de la Segunda Guerra Mundial y además convence Winston Churchill a Estados Unidos de que la alianza tiene que ser tripartita, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, porque como ¿no? Algo así como la revolución se hace con los buenos, los malos y los peores. Bueno, la lucha por la libertad a veces también necesita del apoyo en algún momento de los peores, en ese caso era Stalin y el régimen comunista soviético. Bueno, liberó al mundo del totalitarismo nazifascista. Y hasta el año 65, año de su muerte, combatió, obviamente, como primer ministro en el segundo mandato. Recuerden que Winston Churchill pierde las elecciones después de la guerra, vuelve recién, si no me equivoco, en el 52, más o menos, creo que no me acuerdo. En este momento que le gana Attlee. Él pierde las del 48. Son mandatos de 5 años, tengo entendido. Así que debe ser del 53. No sé. No, me parece que es... No, del 48 al 55 él estaba... Creo que él fue primer ministro. La del 48 es la que pierde. Él era primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta donde yo entendí. No, pero hubo elecciones en el 40. Por eso, como justamente él fue primer ministro del 38 hasta el 45, cuando termina la guerra. Claro. En el 46 pierde las elecciones, 5 años 51, está bien, claro. Hasta el 55 más o menos, sí, ahí está. No importa, es un dato aleatorio. Yo ¿dónde iba con esto? Me mareé ahora. ¿Dónde iba? No, estabas reivindicando a Churchill, que te parece que es exactamente... No, pero que planteaba... Ah, bueno, no, que te repito, que cosas que eran impensables que se hicieran. Y él, bueno, lo liberó y bueno, y hasta el año 65, cuando él muere, fue un gran defensor retórico, dialéctico y de los lugares que él pudo mantener influencia contra el colectivismo comunista.
Y nada, y lo hizo con esa arma que es imbatible, que es, ¿no? Que es la conexión entre varias cosas que para mí es fundamental. Hablar lo que se piensa y actuar como se piensa y se habla. Sí, o sea, una cosa que en Argentina no se entiende, que se llama coherencia. Y Muy difícil. Sí, 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 sí. Con realismo y pragmatismo, por supuesto. sí, 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 no. Con realismo y pragmatismo. Yo no soy un purista, yo no soy un dogmático. Yo no soy un dogmático. No, A no. ver, yo sí para destruir al kirchnerismo electoralmente y destruirlo electoralmente, que no pueda rehacerse y no pueda y que se tenga que autoconsumir y autodestruir, necesito aliarme con el peronismo de derecha, yo me voy a aliar con el peronismo de derecha. Y lo digo públicamente, me cueste lo que me cueste, yo me voy a aliar. Y después que yo consiga eso, el peronismo, aunque sea de derecha, pero siga con esas prácticas propias del peronismo, pasará a ser mi nuevo adversario. Sí, bueno, a ver, claro. O sea, ir peleando contra los menos peores gradualmente, digamos. O sea, es mucho más prioritario pelear contra el nazismo y cómo se está expandiendo en ese momento que pelear contra, bueno, Stalin. Y después, cuando apenas termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría. Uno entendería, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Una pregunta, Sí, sí. Álvaro. Por ejemplo, yo estaba pensando, para mí, irse del país o quedarse es una decisión que tiene que venir de cualquier parte. Para empezar, punto número uno, yo no pienso que haya una decisión correcta o incorrecta. Yo pienso que esto es una cuestión muy personal, como decía Ortega y Gasset, del hombre y las circunstancias. Digamos, cada uno decide, no hay bueno ni malo, ¿no? Solamente hay hombre y circunstancias. Entonces, yo no pienso que esté bien irse o que esté mal irse. Tampoco pienso, y te lo digo, bueno, estando de acá, en una posición bastante clara cuál es la mía, ¿no? Pienso que no está bien tildar a la gente que se va de persona, o sea, de traidor a la patria, vende patria, cipayo, etcétera. Y tampoco pienso que la persona que se queda es menos o nada, o se iría si tuviera la oportunidad. Yo pienso que ambas decisiones son válidas. Lo importante es que no vengan de un lugar del miedo, digamos. A mí me parece que no irse porque uno tiene miedo al desconocido, al entorno hostil o a lo que sea, o sea, no es lo que yo consideraría correcto. Y de la misma forma, o sea, no irse y no quedarse también, porque si uno se va porque le tiene miedo al lugar donde está, bueno, el miedo no es sonso, pero entonces estás desestimando un montón de cosas que serían, qué sé yo, la gente que te rodea o, viste, o sea, si uno se va, tiene que pensar en qué va a pasar con la gente que queda y tiene que pensar qué va a pasar con uno mismo cuando esté en el lugar nuevo, qué herramientas tiene uno para defenderse en el lugar nuevo. Pero partir de una posición de miedo, a mí me parece que el miedo paraliza y no te lleva a tomar las mejores decisiones. ¿Vos qué dirías sobre eso? Coincido plenamente. Eso, a ver, vos partís por algo que es muy, muy cierto. Uno es uno y sus circunstancias, por lo cual cada individuo tiene una visión de lo que es romper con el terruño que lo vio nacer, crecer y desarrollarse, e irse a otro para afincarse y desarrollar un nuevo proyecto de vida, que seguramente es el mismo que anhelabas tener donde naciste, pero que bueno, las circunstancias te llevan a buscar otros horizontes. Así que yo creo que eso sí, por supuesto, tiene que tomarse con la mayor racionalidad e incluso hasta frialdad, porque no estás tomando una decisión simple, una decisión que no va a tener repercusión en vos y en tus seres queridos e incluso en otros, porque cuando uno se va y se radica, vos, por ejemplo, tu sola presencia en Londres modificó también la vida de otros. Vos hiciste nuevos amigos, desarrollaste una actividad profesional, por lo cual generaste vínculos profesionales con personas que no sabían que iban a desarrollar vínculos con un argentino que es expatriado. Entonces uno es parte de una red de individuos libres, en el mejor de los casos, que desarrollan un proyecto de vida, pero que repercute en el del otro también. No, Entonces uno no puede ir al voleo pero bueno, también hay gente que se escapa. A ver, un refugiado político no tiene mucha chance de tomarse demasiado tiempo para pensarlo, porque
obviamente tiene que poner a resguardo ya su vida, su integridad física, entonces escapa, y No, bueno, se escapa lo poco que puede cargar, entonces obviamente no es tan simple. yo trato de partir de la base de que uno vive en un país libre, o lo que podría ser Argentina hoy, que si bien no es así que vos digas, wow, qué libre, todavía mantenemos nuestras libertades individuales mal que mal. O sea, hoy yo considero que no, o sea, qué sé yo, todavía no estamos en una situación súper mega crítica que si no te vas te comen los leones. Por ejemplo, en Venezuela yo hoy no sé si a alguien le recomendaría quedarse. ¿Viste? Pero Argentina no es Venezuela. Por más que nos encante repetirlo y que nos encante hacer los paralelismos, todavía hoy hay democracia en Argentina. O sea, hay instituciones que están flaqueando y que son cada vez más débiles, ¿entendés? Pero lo que se interpone entre la democracia bueno, y el totalitarismo y Venezuela es básicamente una barrera de gente que en su libertad está haciendo lo que puede, ¿entendés? Ahora, si vos, por ejemplo, yo en mi caso particular, si yo me quedaba en Argentina, yo no iba a poder hacer. Yo creo que puedo hacer más por Argentina estando acá y contribuyendo desde este humilde espacio que me toca que estando en Argentina y haciendo malabares para ver cómo hago para pagar las cuentas para vivir un mes más. Yo no tendría tiempo para hacer esto. Ni tiempo, ni recursos, ni ganas, honestamente. ¿Entendés? Lo máximo que podría hacer yo si estuviera en Argentina es prenderme fuego enfrente de la Casa Rosada. Que no lo voy a hacer. O sea, que no se lo recomiendo. No hagan eso. ¿Entendés? Pero fuera de eso, o sea, no se me ocurre porque no tenía recursos. Honestamente te digo, no tenía recursos. Y desde Rosario vos sabés que es complicado. Además, otra cosa, yo pienso que la gente que... O sea, que lo que sí yo considero que quizás es un poquito más incorrecto es irse del país y olvidarse de que existe Argentina. Yo pienso de que si te vas del país tenés que hacer tu cuenta por... O sea, tenés que seguir peleando por las cosas que crees. No sé vos qué opinás. O sea... Sí, sí, por supuesto, y por eso también estoy trabajando en la construcción de este gran polo republicano, que espero sobre la base de 5 o 6 políticas básicas, primero en un programa legislativo que genere una masa crítica de representatividad institucional en los parlamentos de los 3 órdenes, ¿no? que existen en la Argentina, el nacional, el provincial y el municipal, construya las bases del programa de gobierno de ese gran polo republicano que retome las riendas del poder en el 2023 y, repito, primero derrote electoralmente al kirchnerismo de tal manera que comience una espiral de autodestrucción, producto de que el peronismo siempre fagocita mayoritariamente a los derrotados, o los expulse definitivamente de sus filas y se transformen en un partido de izquierda extremista que no represente a más del 20% del electorado y por lo cual no tenga capacidad de poder por sí solos retomar el poder. Y obviamente encauzar a la Argentina en la senda del desarrollo, ¿no? Con justicia, equidad, libertad, ley y orden. Una pregunta, Álvaro. ¿Cómo? Una pregunta. Hoy, para vos, en tu opinión, ¿todavía hay gente que puede llegar a creer las promesas del kirchnerismo? O sea, al día de hoy, ¿hay gente que pueda llegar a tener algún grado de convicción de que algo de lo que diga un kirchnerista o un peronista puede ser verdad? Viendo todas las promesas de campaña. El único kirchnerista honesto, a mi parecer, el único kirchnerista que para mí, que cumplió todas sus promesas de campaña, fue Grabois. Y no se presentó para nada. Él dijo que quería una reforma agraria y fue a hacer una reforma agraria, como pudo. Pero fue y la hizo. Ahora, todos los demás dijeron que iban a hacer un montón de cosas. Mira, el primer indicio que vos tenés de que van a tocar los depósitos es que Fernández salió a decir que no van a tocar los depósitos. O sea, ¿vos te parece que tienen chances electorales todavía los kirchneristas? Yo creo que hoy tienen todavía un piso electoral del 30%. Duro, así. Lo que tienen cada vez más bajo es el techo electoral. Lo que los obliga a crear nuevas figuras que les den ese 15%, 18% extra que necesitan, que eran los Massa, los Alberto, los Labaña, ¿no? Que son siempre, de forma directa o indirecta, funcionales a su retorno al poder. Ahora, yo creo que el techo cada vez baja más y va a llegar un punto que cuando el techo se choque con el piso, el techo va a presionar cada vez más hacia abajo y, por eso te digo, hay que reducir al kirchnerismo a al 20% del electorado, como mucho, como mucho.
porque populistas en la Argentina y populistas de izquierda va a haber siempre, porque está muy arraigado, porque es parte de la formación secundaria y universitaria de este país, el colectivismo. Ahora, La solidaridad a mano armada, como le llamo yo, ¿no? Esta idea de que lo que vos tenés es lo que a mí me falta y el Estado te lo tiene que sacar a la fuerza para dármelo a mí. sí, sí. Por eso yo, como individuo, como analista, como dirigente independiente, porque yo estoy por fuera de todos los partidos políticos de la oposición, pero pregono la unidad de todos los partidos de la oposición del centro a la derecha, estoy construyendo lo que yo llamo la derecha científica. Y yo le pongo como tres lemas, ¿no? Le pongo Estado mínimo, ciencia, tecnología y ley y orden. Esto es lo que yo pregono, una derecha científica. ¿Por qué derecha científica? Porque quiero que sea una derecha que reivindique las tradiciones políticas del conservadurismo y el liberalismo modernizador del siglo XIX, de la generación del 37, de Sarmiento, de Alberdi, de las presidencias históricas, de la generación del 80, de la mal llamada década infame de los gobiernos de la Concordancia del 33 al 43, incluso que reivindique, y esto sé que mucha gente le va a molestar lo que voy a decir, pero yo estoy convencido que en 37 años de democracia tuvimos solo 2 estadistas, y entiéndase estadistas como hombres que comprenden con suficiente inteligencia los asuntos de Estado, ¿Quiénes serían? que fueron Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem, los únicos 2 estadistas que tuvimos en 37 años de democracia. ¿Por qué? Porque son los 2 que tuvieron, para bien o para mal, más buenos, menos malos, con grandezas y deficiencias, 2 proyectos de país. Uno, un proyecto republicano democrático que desatendió por completo la economía, pero nadie puede negar que Alfonsín quiso para la Argentina un país en el que prime la libertad de conciencia, de expresión, de religión, bien, mal, repito, y por el otro, Carlos Saúl Menem, que tuvo un proyecto estratégico, como dijo hace poco su hija, de un capitalismo, de una economía popular de mercado, modernizadora e integrada al mundo, y lo hicieron sin necesidad de llevarnos a este nivel de desintegración antropológica al que el kirchnerismo y la extrema izquierda nos están llevando. O sea, ¿Por qué? Porque tuvieron cierto grado de cintura política, que incluso te digo, cintura política no veo mucho en la oposición republicana, democrática, moderna, del centro a la derecha. No veo tanto de eso. Entonces yo voy a reivindicar. Y así como ven ustedes atrás mío, por ejemplo, un retrato de mis 2 grandes más admiradas actrices de Hollywood, Bette Davis y Joan Crawford, que las van a ver atrás. ¿Ven hacia atrás? Ahí al lado de mi retrato. claro. Prontamente va a haber un retrato igual, nada más que tipo art pop, con colores fluo más brillantes, de un retrato pintado del famoso abrazo entre Alfonsín y Menem, y lo voy a tener acá en mi casa, como recordatorio de una Argentina que pudo ser, de una Argentina que tuvo políticos que, repito, con virtudes y defectos, quizás más defectos que virtudes, tuvieron vocación por lo público, quisieron construir un país ¿no? normal, moderno, y que obviamente ciertas falencias desencadenaron un proceso de desintegración política económica que el kirchnerismo y la extrema izquierda profundizaron. O sea, Y lo puedo explicar con números también, lo puedo explicar con números. No, hay que ver lo que fue. A ver, lo que fue la primavera democrática alfonsinista y la modernización y la estabilidad y modernización económica menemista. Comparen esos números y esa forma de vivir con lo que hemos vivido después. O sea, una catástrofe lo que vivimos después. bueno, pero cualquiera. Y no estoy negando los errores, no estoy negando la hiperinflación, no estoy negando la corrupción, no estoy negando la vulgarización de ciertos aspectos de la vida cotidiana argentina, pero nada, comparado con lo que vino, para mí son, no sé, Roosevelt y Churchill, qué sé yo. Ni hablar. O sea, mi pregunta sería, ¿vos no te parece que un poco, o sea, yo sé que un poco pasaron un montón de cosas en el medio, pero
un poco lo que tenemos ahora es la consecuencia de lo que nos dejaron esa gente. O sea, nos dejaron Alfonsín y Menem. Mira, a ver, los gobiernos que vinieron después no era ningún gobierno dictatorial. O sea, a ver, a De la Rúa lo derroca un golpe civil. Y posterior a ese golpe civil se instauraron gobiernos legítimamente elegidos. Y que en el caso del kirchnerismo, con el pasar del tiempo, aún con crisis económicas como la del 2008, 2009, 2011, 2012, fueron ratificados por mayorías absolutas. El primer gobierno de Cristina, después de la 125 y de la crisis mundial, y el segundo gobierno de Cristina, con los desastres que hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Los gobiernos que tuvimos no fueron los gobiernos que nos merecimos, fueron los gobiernos que más se parecieron a nosotros, porque fueron el reflejo de la sociedad que los legitimó. Fueron los gobiernos que nos merecimos, dadas nuestras Totalmente. elecciones, pero libres. Totalmente. O sea, Totalmente. esto no nos fue impuesto, esto es lo que vos estás diciendo. Yo en eso coincido plenamente con José Luis Espert en la idea de una sociedad que no es víctima, sino que es cómplice. Estamos de acuerdo. Entonces, vos, por ejemplo, ¿vos creerías que sería el mismo resultado si solamente pudiera votar la gente que no vive del Estado? Y el voto calificado es un debate muy profundo, ¿no? Filosófico y jurídico. Sí, ya sé que sí. Pero... No sé si estoy a la altura de poder encararlo realmente, por cuestiones formativas, ¿no? Porque obviamente me puede motivar cuestiones que tienen que ver con la realidad y con la bronca, ¿no? Y la bronca no es buena consejera. El que se calienta pierde. Pierde en el análisis y pierde en la práctica, en la teoría y en la praxis. Entonces, ni hablar. No sé si me metería de lleno en eso. Pero es un debate. Es un debate. Honestamente pienso a veces. ¿Viste? Aunque te sorprenda, pienso a veces, honestamente. No, lo que estoy tratando de decir es que yo pienso que si esa no es la solución, honestamente no se me ocurre cómo ponerle el cascabel al gato. A mí me parece que el problema de la Argentina en este momento es que no se le puede poner el cascabel al gato. O sea, como se dice vulgarmente, la solución está en manos del problema. O sea, la gente que está atornillada a la silla es la que tiene que decidir cambiar la regla por la cual alguien se atornilla a la silla. Y eso no lo veo posible que pase. No estoy diciendo que la única solución sea la armada ni nada por el estilo. Lo que estoy tratando de decir es cómo sería el camino, cómo sería el juego para ir de a poquito aflojándole los tornillos a la silla. ¿Qué es lo que tendría que pasar a tu criterio? Por más que no seas la persona que digas súper más formada para analizar esto, a mí me parece que estás mucho más formado que la gran mayoría, o sea, que yo y que la gran mayoría que nos está mirando, así que nada, me interesa tu opinión. ¿Viste que hay un arte marcial que utiliza la fuerza del ataque del adversario Aikido. Para defender? El Aikido, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo mismo. Yo utilizaría hasta las mismas armas, o gran parte de las armas dialécticas, retóricas, políticas, que utilizan nuestros adversarios para derrotarlos. Esto, a ver, es la máxima churchilliana, ¿no? Churchill versus Chamberlain. No se le va a ganar a Hitler mandándole telegramas con mensajitos cariñosos, se le va a ganar con las armas. Se le va a ganar derrotándolo con... En su juego.